Recordemos un poco, estuvimos cerrando la perspectiva de la ciudadanía como concepto. Estuvimos revisando la ciudadanía en la antigua Roma y estuvimos viendo estos elementos importantes hasta lo que se refiere al Imperio Romano. Vamos a ver, retomar esta perspectiva un poco para ir complementando y ya cerrando esta temática. Entonces, hemos visto la ciudadanía como concepto. Vamos a retomar esta perspectiva. ¿Qué significaba ciudadanía? ¿De dónde provenía la palabra ciudadanía? Vamos a ver si nos acordamos. ¿De dónde provenía esta ciudadanía? De ciudad. Civitas. De civitas. Civitas. ¿Qué significaba esta palabra civitas? Ciudad. Ciudad, pero no solo ciudad, sino Polis. Estado. Los griegos. ciudad, estado. Es una ciudad-estado, por lo tanto, al ser ciudad-estado, la determinación de la ciudadanía es que todos, al convivir dentro del Estado, podemos tener derechos y el Estado debe garantizar, este conjunto de elementos debe garantizar que los derechos se cumplan, que es uno de los elementos importantes. Decíamos que la ciudadanía se remonta antes de los romanos y que el concepto de ciudad-estado es anterior al concepto civitas. Y aquí viene lo que por ahí escuché, las polis. Se remonta entonces a las polis. En este sentido, es lo que nosotros nos planteábamos. Aquí podía generar confusión y es justamente lo que un poco se fue observando, esta confusión entre civitas y polis. Las polis son ciudades de estado independientes donde cada una de estas ciudades toman decisiones particulares. Esa perspectiva de las ciudades de estado se fueron plasmando en las perspectivas finales o en las perspectivas siguientes de los romanos. Y los romanos propiamente van generando este concepto de los civitas, que son estas ciudades de estado donde se pueden tomar decisiones propias y cada una de las personas que están dentro de esta consideración se les considera ciudadanos. Eso de manera general, no se olvide, ciudadanía viene del término civitas en latín, que significa ciudad-estado, y esto se remonta a las polis griegas. Por eso comenzamos con los griegos. Veíamos que para los griegos hay una diferenciación entre ciudadanos y no ciudadanos. Esto estaba claro en la anterior clase. Vimos que para los romanos, que para Roma, más allá de todo el proceso, hay dos consideraciones importantes. Las clases sociales determinadas en la época, propiamente determinadas en la época de la República. En la época republicana nosotros vimos que existían 4 clases sociales. Para cerrar este tema, entonces simplemente vamos a ir visibilizando estas perspectivas. ¿Cuáles eran estas clases sociales? Patricios. Los patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Sí, rápidamente para continuar. Los patrones. Los El patrones, poder político. los que tienen el poder político, pueden considerarse los patrones. Los que venían del Senado. Ya, son los que conforman por excelencia el Senado. ¿Ya? Muy bien. Después de los patricios, Los plebeyos. los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Los ciudadanos del pueblo. El pueblo, digámoslo. Pueblo, porque los patricios también son ciudadanos.
Y de las las personas esclavizadas. personas esclavizadas, ¿qué pasa con las personas esclavizadas? No También estamos hay hablando todavía. Los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Hablando No de eran personas esclavizadas. ¿Perdón? ¿Quiénes más conformaban los plebeyos? Los clientes. Ya, pero usted me está diciendo otra cosa. Yo digo los plebeyos. No lleguemos a los... de ahí van Los artistas, los que hacían las vasijas, o así. los artesanos. No sé si los artistas, pero los artesanos y los comerciantes. No sé si se considera artista o no, pero artesanos y comerciantes. ¿Quiénes eran los clientes? Por ahí ya lo nombraron. Personas de clase media-baja. Podemos considerarlo como clase media-baja. Son aquellos que dan cuenta. Servían a los patricios a cambio de comida o dinero. Ya servían a los patricios, es decir, era ese grupo de los plebeyos que había perdido la posibilidad de sustentarse por sí mismos y tenían que pedirle trabajo a los patricios para la supervivencia. Todos ellos eran libres, todos ellos eran ciudadanos en la época republicana de Roma. Los únicos que no eran considerados parte de esta consideración eran las personas esclavizadas. Más aún, esclavizadas. Más aún, estas personas esclavizadas no eran consideradas como personas, ¿sí? Esas son las clases sociales en la época republicana. Y lo último que nosotros vimos fue la sociedad romana para la época imperial. En cambio, en Roma imperial, ¿cómo se dividía la ciudadanía? En la época imperial. ¿Alguien que recuerde? Los ciudadanos y los no ciudadanos. Ciudadanos y no ciudadanos. Esto regresó a la perspectiva griega, no ciudadanos. Recuerden que los griegos dividían así la realidad de la ciudadanía entre ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quiénes eran ciudadanos? Eran los varones libres. Los varones libres, muy bien. En cambio, los no ciudadanos eran hombres libres o personas esclavizadas libertas. Recuerden que lograron generar la libertad las personas esclavizadas, pero no eran considerados ciudadanos. Las personas esclavizadas evidentemente también no eran ciudadanos, las mujeres y los que ellos carecían de derechos. Entonces se regresó a una consideración parecida a la griega. Esto en la época imperial. Por eso les decía que es muy importante en la época romana tomar en consideración la división del imperio, de la república y de la monarquía. Con eso nosotros estamos cerrando esta parte. Tenemos ya algunos de los elementos importantes. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema y vamos a enviar una actividad. Así que atentos. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud sobre lo anteriormente dicho? ¿Alguien no le quedó claro tal vez algún tema? ¿No? Vamos entonces. ¿Cuál es nuestro siguiente tema? Dentro de los contenidos. ¿Cómo se llama nuestro siguiente tema? A ver. Derechos, origen y evolución histórica en las polis. Ya, entonces vamos a ver esencialmente el tema de derechos. Recuerden ustedes que hemos visto que es la ciudadanía como concepto y sabemos que el ser ciudadano, ¿qué debe garantizar? Que todos tenemos derechos y que esos derechos en el lugar en el cual nosotros habitamos, el Estado debe garantizarlos. Por eso son estas ciudades de Estado, que cada uno de las ciudades de Estado deben garantizar nuestros derechos.
Sabemos que las dos ciudades más importantes de la antigua Grecia, ¿cuáles eran? Si recordamos un poquito. Las dos ciudades que nosotros revisamos. Si hablamos del origen y la evolución. Había dos ciudades sumamente importantes en la antigua Grecia. ¿Cuáles eran estas ciudades? Esparta y Atenas. Esparta y Atenas. Convencido, nada de como pregunta. Atenas, Esparta. Muy bien, Esparta y Atenas. Ya vimos que en Atenas cuáles eran ciudadanos y cuáles no eran ciudadanos. Ahora vamos a ir puntualizando algunos elementos. Vamos a ver, como dice el tema, derechos, su origen y evolución. Su origen parte de Grecia, como nosotros estábamos puntualizando. Tomando en cuenta Atenas, la estratificación social confirió derechos exclusivamente a los ciudadanos. Aquí solo tenían derechos los ciudadanos. Ya sabemos quiénes son los ciudadanos, ¿no es cierto? Recordando los ciudadanos, los varones. Bien. En Esparta, al ser poblada por descendientes de guerreros dorios, Atenas fue realmente una civilización de orígenes guerreros. Por lo tanto, la organización política, económica y social dependía realmente de los elementos que veíamos. Aquí todos eran ciudadanos y los ciudadanos estaban incluidos si es que podían acceder para la guerra. De forma importante, sabemos que estas dos divisiones fueron conformando la mentalidad de la época. El ejercicio de los derechos estaba orientado a sostener el poder militar. Mujeres y hombres podían educarse en la antigua Esparta, ya hemos visto esta consideración. En Atenas fue una ciudad de desarrollo intelectual, artístico, filosófico, científico. Esparta fue, en cambio, tuvo un impulso principalmente militar. Aunque la participación en los espacios de la toma de decisiones estaba permitida únicamente para los hombres, el sistema ateniense fue en su tiempo un ejemplo de tolerancia, desarrollo, cultura, política. Recuerden ustedes que veíamos en un video, y el video nos decía, si quería estar en el momento de la Grecia antigua, se debía viajar a Atenas. Porque ahí estaban los filósofos, porque ahí se hablaba de democracia, porque ahí se hablaba de política, porque ahí se hablaba de ética. ¿Qué quiero decir con esto? En medio de que Atenas, los hombres eran los que podían decidir, los que tenían derechos, por lo menos Atenas cultivó el ámbito de la filosofía y por lo tanto cultivó una de las consideraciones importantes a tomar en cuenta, que es principalmente la posibilidad de el análisis y la crítica. Y así nace realmente la preocupación por los derechos. Nos vamos a quedar con esta preocupación principal, por eso es que se le toma como principio y perspectiva Atenas. Más allá de que sean los ciudadanos los hombres, de fondo Atenas es donde se congregaban todos los filósofos. Recuerden ese video, no se olviden o no olviden de su mente ese video que decía, si usted quiere estar en la ola de la época, debía necesariamente viajar a Atenas, no a Esparta, aun cuando todos tenían derechos, porque Atenas cultivó los elementos esenciales. Si hablamos de consideraciones de derechos, de críticas, de análisis, entonces nos vamos a quedar con esta perspectiva para este tema. Recordando entonces esta visión, vamos a ver ya la evolución histórica de la lucha por los derechos. Dentro de este mismo tema de los derechos, vamos como subtema a plantearnos la evolución. ¿De dónde se origina? Ya sabemos, en Atenas. En Atenas se origina la preocupación por los derechos, pero la evolución de estos derechos
se va a generar en otro proceso histórico. Evolución histórica de la lucha por los derechos. ¿De quién creen ustedes que va a partir esta lucha por los derechos? ¿Quién va a generar la lucha por los derechos? ¿Quién ha sido el grupo humano, pongámoslo de otra forma, quién ha sido el grupo humano que mayormente ha estado excluido? Las personas esclavizadas. Las personas esclavizadas. Muy bien, Isaac. Gracias. Las personas esclavizadas, como hemos visto, ni siquiera en Roma eran consideradas personas. Por lo tanto, han estado excluidas de todos los procesos. En esta perspectiva, por lo tanto, la evolución histórica por la lucha de los derechos será principalmente encaminada por estos grupos excluidos. El esclavismo fue el modelo que determinó la diferencia entre quienes tenían poder y quienes no. Esto es muy importante a tomar en cuenta. En estas épocas, el esclavismo fue el modelo que determinó quién tenía poder. Desde la época, aquellos que tenían poder tenían esclavos. ¿Por qué tenían los griegos esclavos? Porque principalmente era la única forma que ellos consideraban para poder dedicarse a otros temas, como la filosofía, como algunos elementos. Sin embargo, a pesar de esto, hubieron lugares en donde la penosa situación de las personas esclavizadas, consideradas como objetos, pudo revertirse. En el imperio persa, el actual Irán, Ciro el Grande, rey del imperio aquemida de Persia, como les decía, actual Irán, para el año 539 a.C., emitió un documento que se quedó denominado como el Cilindro de Ciro. Pues para el año 539 se emitió un decreto que se llama, este documento, Cilindro de Ciro, de este rey, Ciro el Grande. ¿Qué va a hacer usted? Va a identificar, va a hacer una investigación simple. Investigue. Voy a poner con rojo para que sepa. Investigue. Investigar. ¿Qué era este cilindro? La próxima clase veremos una reconstrucción algo importante de dónde está guardado el cilindro de Ciro. Por ahora les pido esto. Investigue. En cuestión de derechos, les voy a poner como actividad de derechos. Entonces no vamos a hablar directamente de este cilindro aquí para que usted pueda investigar. ¿Qué era el cilindro de Ciro el Grande? ¿Alguien alguna pregunta sobre esta actividad? Sí, le mandamos hoy mismo por el Educado, dice. Así es, hoy mismo por el Educa, ya les activo. Por favor, una consideración importante. Cuando usted investigue, trate de que su investigación cuente los elementos más importantes. ¿Qué quiero aquí? ¿Qué era el cilindro? ¿De qué constaba el cilindro? Por ejemplo, si ahí se escribieron algunos dictámenes, ¿cuáles eran esos elementos?
como lo más importante, porque nos interesa saber a profundidad este hecho histórico que no se cuenta normalmente, es decir, consideramos los derechos como el proceso en la Revolución Francesa, tal vez la Inglaterra del siglo XVII, pero nos olvidamos que antes de Cristo ya existieron elementos por la lucha de los derechos. Y esta lucha de los derechos debemos nosotros irla reconstruyendo. Así que no se olvide, por favor, tomar en cuenta esto. Tomando en consideración, entonces, estos elementos, vamos a ir continuando. Le dejamos ahí al documento de cilindro, el cilindro de Ciro el Grande, a este documento, y vamos a continuar con otra perspectiva. Entonces, ¿dónde nace la preocupación por los derechos? En la época griega, con las ciudades-estado, con las polis de la antigua Grecia, y sobre todo con la implementación de algunos elementos. ¿Cómo va evolucionando? A pesar de la época, del esclavismo de la época que determinaba quién tenía poder y quién no, hubo uno de los grandes imperios que en el 539, gracias a Ciro, generó un documento contra estas perspectivas de la esclavitud. Y ustedes van a ver de qué constaba, qué era lo que decía este cilindro. Otro elemento en la evolución, recuerden que estamos en la evolución histórica, vamos a irlo puntualizando así para que no se pierda. Además de lo sucedido con Ciro el Grande, hay otro hecho histórico importante. Para el año 1215, siglo XIII, otro hecho histórico de la evolución, ¿no? Para el año 1215, en Inglaterra, los nobles ingleses generaron una Carta Magna, limitando el poder del rey. Carta Magna que limitaba el poder del rey. De fondo, si ustedes recuerdan, los romanos también quisieron hacer esto. El Senado puso fin en la época republicana, pero Roma no se mantuvo en esta perspectiva. En cambio, para el 1215, la Carta Magna que limitaba el poder del rey, principalmente consiguió el poder político y generó una participación del pueblo. Había una consideración importante de esta Carta Magna. Se generó la separación de la Iglesia del Estado. Separación, Iglesia, Estado. Recuerden ustedes que en la época de la Inglaterra y todo el proceso de la época medieval, la Iglesia estaba muy unida al Estado. ¿Por qué razón? Principalmente tomaban el control la Iglesia de las decisiones y eran quienes nombraban a los reyes. Una de las consideraciones importantes del legado para la inclusión de los derechos fue separar la Iglesia del Estado, para que el Estado tome sus propias decisiones, no a favor de un grupo privilegiado, ni que se dé énfasis a este grupo, sino principalmente al pueblo. El derecho de los ciudadanos libres de poseer y heredar propiedades también fue un gran impulso de esta primera Carta Magna. Derechos de los ciudadanos de poseer propiedades. ¿A quién le pertenecían las propiedades? Al rey y obviamente a la Iglesia en esta época. Cuando llega la Carta Magna, realmente se le da la posibilidad al pueblo.
también se le genera el proceso contra el cobro excesivo de impuestos, el derecho de las viudas a volver a casarse. Más tarde, en el siglo XVII, Inglaterra consagra los siguientes avances. Por ahora, entonces, planteamos esta perspectiva. Primero, separación iglesia-estado, derecho de los ciudadanos de poseer propiedades, ya no era el rey el que tenía las propiedades. Y otra consideración importante, protección contra el cobro excesivo de impuestos. Uno de los impuestos relevantes del cobro de los diezmos por parte de la iglesia, se van suprimiendo estas perspectivas al separar la iglesia del Estado. Esto como consideración inicial de lo que conlleva esta Carta Magna, de algunos de los elementos, obviamente no son los únicos, pero son algunos de los elementos relevantes. Pasado este proceso, Inglaterra para el siglo XVII, la misma Inglaterra genera algunos avances mucho más importantes. Entre los años 1628 y 1679, se genera la protección de los derechos de las personas, de los ciudadanos y de su patrimonio. Protección de los derechos de las personas, derechos personales mejor, de los ciudadanos. Y el derecho, una consagración del derecho al habeas corpus. Alguien busque, ¿qué es esto de habeas corpus? Habeas corpus. ¿Alguien encontró? Habeas corpus. Dice que es un procedimiento jurídico. Pero no le dice más. Procedimiento jurídico que consta de qué. ¿Alguien más encontró? Habeas corpus. Es un procedimiento jurídico que permite ¿qué cosa? ¿No? Una garantía que busca proteger a los ciudadanos. ¿De qué? Sí, garantiza, o sea, protege a los ciudadanos, pero ¿de qué? Ahí les falta. De, digamos, detenciones ilegales o una violación a sus derechos, podría decir. Para evitar detenciones sin orden judicial. Es decir, anteriormente, simplemente, esté por ahí, tal vez, y no tenga ningún tipo de decreto, se le detenía y se le encarcelaba. En cambio, después de 1628, se fue generando esta perspectiva del habeas corpus, que usted no puede ser detenido si no hay una orden en su detención. Debe garantizarse el derecho antes que cualquier consideración y se presenta un plazo preventivo para ser juzgado. Si no hay nada que vaya en contra suya, no le pueden detener.
Esto se generó principalmente porque en la época medieval una serie de personas desaparecían, eran encarceladas, no se les veía más, por cuestiones netamente particulares de los grupos de poder. Se generó esta perspectiva para que no existan esos procesos. Para 1689 se promulga la Carta de Derechos que consagra los derechos planteados en general. John Locke propone los dos tratados sobre el gobierno civil y se plantean ya las bases filosóficas para la argumentación de los derechos. Entonces, se promulga primero la Carta de Derechos y comienza a visibilizarse las posturas filosóficas desde un filósofo llamado John Locke. John Locke propone la soberanía del pueblo. Esta palabra no se olviden, por favor, soberanía del pueblo. Quiere decir directamente que el que tiene el poder es el pueblo. El que va a determinar su realidad va a ser el pueblo. Y que el Estado, además de la soberanía del pueblo, el Estado debe proteger los derechos ciudadanos. Esto dice John Locke. El Estado debe proteger los derechos y la soberanía es del pueblo. Locke vivió de 1632 a 1704. ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces, con eso nosotros revisamos la principal evolución histórica de los derechos. Comienza en Grecia, la preocupación, pasa por este imperio aquemida de Persia, donde ya se van plasmando algunas ideas, pero realmente los derechos comienzan en 1215 con la Carta Magna que limita el poder a los reyes. Inglaterra entonces va planteando uno de los principales elementos para esta consideración. Como tenemos filosofía a la siguiente hora, vamos a ir cerrando ahí y nos conectamos 8:25, ¿sí? Es decir, no se desconecte, simplemente usted apague su cámara, levántese y nos vemos 8:25. Con eso cerramos esta parte de ciudadanía.